Muy buenas a todos, bienvenidos a este canal, bienvenidos a esta segunda entrevista y hoy traemos a todo un referente como es para mí MotoGP. Como es para mí MotoGP y el periodismo. Hoy tenemos el placer de conversar con uno de los referentes actuales de la narración deportiva en España, Carlas Pérez, comentarista de MotoGP en DAZN, se ha convertido en una de las voces más reconocibles para los aficionados al motociclismo, no solo por su pasión a relatar cada carrera, sino también por su capacidad para acercar este deporte a un público cada vez más amplio. En esta entrevista vamos a profundizar en varios aspectos claves, cómo ha evolucionado la audiencia del campeonato en los últimos años, cuál es el papel de los medios y las nuevas plataformas en las que se difunde MotoGP. Y también conoceremos un poco más la trayectoria personal y profesional de Carlos, cuáles fueron sus referentes en el ámbito periodístico y mucho más. Desde su inicio como periodista hasta llegar al centro de las retransmisiones del Mundial. Carlas, muchísimas gracias por acompañarnos. Es un placer enorme tenerte aquí. Y bueno, Carlas, vamos a empezar la entrevista porque es que si no, no paro de hablar y no paro de decir cosas sobre ti estupendas porque es un placer tenerte aquí, de verdad. Bueno, al grano, primera pregunta. ¿Cómo empezaste en el periodismo de motociclismo? ¿Cómo empezaste tú a sentir que tú ibas a hacer periodismo de deportes, pero de A motociclismo? ver, mi andadura en el motorsport, más allá de las motos, empezó básicamente en el año 2008 con TV3 para la televisión de Cataluña, que tenía los derechos de la Fórmula 1. Hice 4 temporadas y también cubría grandes premios y hacía crónicas de MotoGP. A partir de ahí estuve un par de años trabajando para GasGas cuando la fábrica estaba en Girona, llevando la comunicación y el marketing, y arranqué con Dorna para Mundial propiamente de MotoGP en el año 2014 con Movistar, que fue hasta 2018, y a partir de 2019 con DAZN. Qué placer se oírte, de verdad, Carla, es un placer. Bueno, segunda pregunta. ¿Qué narración o entrevista recuerdas con más cariño? De narración, las que uno recuerda son sobre todo en carreras muy apretadas, carreras bonitas y carreras de campeón del mundo. Si tiro para atrás y ahora mirando un poco con perspectiva y viendo lo que ocurrió después en Sepang, me hizo mucha ilusión narrar el campeonato del mundo de José Antonio Rueda en Moto3. Pero también me quedo con el Mundial, por ejemplo, de Augusto Fernández, la última carrera de Moto2 de 2022, y entrevistas muchas, porque sobre todo en los primeros años en Movistar, pero luego también algún par de años en DAZN, pero Movistar me acuerdo, el título mundial que cierra Marc Márquez en Motegi, en Japón, en 2014, cuando tiene a Rossi y a Lorenzo en el podio, pues luego fue al backdrop y me tocó a mí entrevistar a Marc, y me acuerdo que además bañó en Prosecco al entonces capo máximo de Honda, y le pregunté por eso y, y fue muy bueno. Y esa entrevista la recuerdo. Pero cualquier entrevista en la cual realmente el piloto se abra y se sienta cómodo y te cuente cosas donde tú sientes que él está, bueno, pues que se siente cómodo, para mí es especial. Y las narraciones, pues lo que te digo, cuando hay una carrera apretada, cuando hay algo en juego y la carrera es bonita, o sea, te dedicas a narrar desde el alma. Bueno, Carlas, esta pregunta te la tengo que hacer sí o sí porque yo me imagino algún día estando allí. ¿Cómo es un día normal para ti cubriendo un gran premio? ¿Me lo puedes explicar, por favor? Porque es que es un sueño para mí, sabe tu respuesta. A ver, aquí hay matices. Cuando tú trabajas desde el circuito tiene unas dinámicas, cuando trabajas desde el estudio tiene otras. Desde el circuito, el jueves llegas ahí, empiezas a tomar contacto con el paddock, con gente que tienes que hablar, hacemos una reunión de contenido para programa Paddock Abierto, y a partir de ahí ya te pones en marcha, ¿vale? El jueves no tiene en sí, no tiene mucho secreto, básicamente ya empezar a coger protagonistas, titulares, de qué va a ir más o menos ese gran premio. Pero el viernes ya, en cuanto a la narración, ya empiezas a tener ritmo de crucero, porque en mi caso, Moto3 y Moto2 abro la mañana con 2 sesiones de
40 minutos cada una, o sea, son 80 minutos, con lo cual es hora y 20 minutos por la mañana, por la tarde más o menos más de lo mismo, pero por la tarde ya tienes los datos, lo que ha pasado por la mañana, ya tienes algo que contar. Y sobre todo es la preparación del circuito, de dónde vienes, de qué ha pasado en el anterior Gran Premio, de qué se ha dicho el día antes, etc. ¿Vale? El sábado lo mismo, pero añadiendo en mi caso la preparación de los programas el programa post, que tiene unas secciones fijas, como por ejemplo puede ser Box Cero o una tertulia que hay que preparar. Y el domingo lo mismo, pero en carreras, que es más intenso todavía, pero pasa más cosas porque son las carreras. Y entonces el programa en sí, el post sí, es complicado de hacer, pero ya tienes todo el turrón, digamos, para ir cortándolo, ir contándolo a la gente que está en casa, ¿no? O sea, ya tienes un fin de semana que contar al completo, con lo cual el programa, bien sincronizado, porque hay mucho trabajo detrás, va sobre ruedas, nunca mejor dicho. Y ahora ya nos movemos más al ámbito periodístico. Para ti, aunque no sea de motor, ¿tienes algún narrador o periodista que ha sido referencia para ti, como por ejemplo para mí lo eres tú, o Ernest Rivera, o Isaac Conry, los que estáis todos los fines de semana retransmitiendo la carrera? ¿Hay alguno que tú digas, yo quería ser ese? Te diría sobre todo Ernest Riveras, con quien he compartido 10 años contando el Mundial de MotoGP, y además también por el método que tiene para preparar las carreras, para contarlas, para hilar un discurso y darle tonalidad según lo que está pasando en pista. En todo eso, Ernest ha sido un gran maestro, y para mí uno de los mejores narradores que ha tenido España, y que tiene, vamos. Y luego abriendo un poquito más el abanico por cosas que uno va viendo, ¿no? También en fútbol y demás, porque te fijas. Me gusta mucho Miguel Ángel Román. Me gustan cosas de Carlos Martínez y Lluís Flaqué. Lluís Flaqué en la SER hay cositas de fútbol que digo, mira, esto si lo aplicas a motos y lo adaptas, porque no es para nada lo mismo, pero adaptas ciertas cosas, tiene su sentido y tiene su gracia, ¿vale? Y también Josep Lluís Merlos, con quien empecé hace casi 20 años en Buit TV, luego estuve trabajando con él en otras etapas, pero sí, esos serían los referentes. Totalmente, Carlas, es que es un placer, de verdad. ¿Cómo describirías la evolución de la audiencia de MotoGP en los últimos años? La audiencia ha cambiado mucho, ya no solo en MotoGP, sino en el panorama audiovisual en general. Está mucho más fragmentada la audiencia por un hecho de que se tiene mucha más oferta. No tienes solo unos canales lineales como antes y generalistas que podían ofrecer un producto como MotoGP, sino que estos derechos ahora, sea de MotoGP o de otro deporte, hay un pay-per-view de hace tiempo ya. O sea, que empezó ya con el fútbol a final de los años, o a principios de los años 90, ¿no? Entonces, a partir de ahí, la cultura de pagar por ver siempre ha estado presente. A partir de ese momento en el cual la audiencia se acostumbra a que puede ver aquello que le gusta, cuando y como quiere, coge otros matices lo que es la propia audiencia. Tú tienes una audiencia que está dispuesta a pagar por ver un deporte como MotoGP, entonces es bastante especializada, y tú lo que le tienes que ofrecer es un contenido premium, un contenido que no pueda encontrar en un periódico generalista, sino que le estás dando motivos de entretenimiento e información para consumirte, ¿vale? Para consumir aquel deporte. Con lo cual, la audiencia básicamente es bastante especializada si nos ponemos en que es una audiencia que está abonada a un deporte porque lo quiere ver, ¿vale? Entonces, esa audiencia no descarta la audiencia más general, pero esa audiencia más general tiene también otros impactos que no solo se limitan a los canales lineales de toda la vida, ni tan siquiera a los canales en streaming, como es el caso, por ejemplo, de DAZN o Netflix o Amazon Prime, en fin, sino que tienen también otros impactos que son las redes sociales a través de los clips, que son fragmentos de aquello que se ofrece. Con lo cual, hay audiencia que solo ve eso también. Es audiencia muy variopinta, no se puede hacer un esquema del público objetivo. Si el público objetivo le gusta
MotoGP, esto lo sabemos, pero a partir de ahí tienes gente que consume todo lo que ofreces y gente que solo ve, por ejemplo, la carrera. Y ahora cambiando de MotoGP, porque sabemos que la máxima categoría es lo que tira más, pero la mayoría de veces retransmite tú Moto2 y Moto3. ¿Has notado algún cambio significativo en la edad del público que sigue Moto2 y todas las categorías en general? No, ahí no hay diferencias, ahí hay un tema de motivación. Hay gente que le gusta verlo todo, como se hacía antaño, se planta a partir del previo de Moto3, que es a las 10:45, hora peninsular y en horario europeo de las carreras, y empieza a ver a partir del previo de Moto3 hasta el post, que estamos acabando alrededor de las 5 de la tarde. Y hay gente que solo ve la categoría de MotoGP y luego tiene la suerte que en diferido está colgado en DAZN y lo ve. Entonces, la audiencia no es que sea distinta de una categoría a otra, sino es en función de cómo consume aquello que se ofrece en directo, pero que tiene la oportunidad de verlo cuando y como quiere. ¿En qué momento, lo siento preguntarte, pero ¿en qué momento está MotoGP de audiencia? ¿Buena o mala, ya que tú estás ahí en primera fila? Pero sí que he visto un crecimiento en el interés en los 2 últimos años, sobre todo porque esto está muy vinculado a cuando una figura potente del deporte, y si es de casa, en este caso estoy hablando de Marc Márquez, tira, ¿no? O es cuando, por ejemplo, Carlos Alcaraz juega un Grand Slam. Si llega hasta la final de Wimbledon, tú vas a ver hasta la final de Wimbledon. Si lo eliminan en cuartos de final, quizás no llegas a ver la final porque tú sigues a un ídolo. Entonces, teniendo en cuenta que el ídolo general en España en MotoGP, por lo que ha hecho y por la historia que cuenta, que es la del regreso, que es Marc Márquez, sí que hemos notado un aumento del interés por MotoGP y está en pleno crecimiento ahora, además con un cambio de perspectiva, de dinámicas y de política y de filosofía que está implementando Liberty Media. Este es el caso, está creciendo, se ha visto en incluso la asistencia a los circuitos, superando los 3 millones de asistentes a los circuitos esta temporada, y con el horizonte de crecer en mercados donde históricamente las motos en general, no solo MotoGP, pero el campeonato de velocidad de cualquier, digamos, en rango, ¿vale? Tiene que crecer, como es el caso de Asia y como es el caso sobre todo de América. Ya sabemos que MotoGP desde 2014 o 2012 o por ahí están televisión de pago, cosa que si te doy mi opinión, pues no me gusta mucho, porque yo siempre he pensado que todo, no solo MotoGP, sino el fútbol también debería de ser abierto. ¿Y qué diferencia ves entre el público que sigue MotoGP por televisión tradicional o seguía y el que lo sigue por una plataforma de pago? ¿Qué diferencias ves tú en ese ámbito? Bueno, es que tú mismo respondes la pregunta realmente, Eduardo, porque hay gente que accede al evento a través de un clip, ve un trozo de un clip y a partir de ahí eso le interesa, está abonado o se va a abonar y ve el evento siguiente en directo, ¿vale? O sea, estoy hablando de, yo qué sé, ves un gran adelantamiento de Marc Márquez a su hermano Alex y luego ves un reel de los hermanos bromeando y luego tal, te abonas y entonces ves el evento en directo. Entonces, no es incompatible una cosa con otra, ¿vale? Hay gente, en cambio, que puede hacerse a través de los clips que cuelga DAZN, en este caso, un resumen de lo que ha sido la carrera, porque solo le interesa ver como unos highlights que él mismo se hace, porque él mismo va saltando en el timeline para ver exactamente lo que le interesa, ¿no? O en X, me da igual. Eso es un público. O es una manera de consumir. Tú tienes muchas maneras de consumirlo. ¿Qué es lo que es distinto? Es a lo de antes, lo que te decía antes. Tú antes, en una cadena generalista, como podría ser la televisión española, tenías una hora de entrada, una hora de salida, acababa el podio y venía un telediario. ¿Por qué? Porque hay una continuidad en la parrilla televisiva. O sea, tú tienes una franja horaria que tienes que cumplir. En DAZN o Movistar o cualquier plataforma, eso es un sinfín en realidad. Pues tienes
Tienes la ventana Movistar, por ejemplo, que hacíamos un canal 24 horas, 24/7, 7 días a la semana, 365 días, con carreras históricas, y eso era un monstruo que ibas alimentando, iba haciendo, y aquí se cuelga un evento, pasa un evento que es una carrera, un gran premio, y alrededor de eso pasan muchas cosas. Programas previos desde el jueves, posteriores hasta el lunes con código MotoGP, y luego video on demand, que son documentales, reportajes ad hoc a algún gran premio o a algún personaje. Un decoded de Marc Márquez, un decoded de Valentino Rossi, no sé si me explico, o sea, es lo que va alrededor del deporte, ¿de acuerdo? Pero que tú puedes consumir cuando quieras. Entonces, no es incompatible una cosa con otra. De hecho, se van retroalimentando alrededor de unos eventos programados durante todo el año. Y eso te da la audiencia. ¿Qué tipo de contenido funciona mejor para enganchar a la audiencia antes y después de una carrera? ¿Qué contenido piensas tú que es el que hay que hacer para que la audiencia se enganche? La verdad es que funciona un poco todo, para antes y después. O sea, tú antes de una carrera tienes que dar toda la información precisa de aquello que ha ido pasando durante el fin de semana, porque el consumidor medio no está de jueves a domingo por la tarde sin parar de ver las motos. Le tienes que contar las claves antes de una carrera, y a posteriori tienes que hacerlo igual, con el mismo rigor y con la voz de los protagonistas, dando mucho énfasis a lo que dicen los protagonistas, que tenemos la suerte, además en MotoGP, que es solo bajarse de la moto, incluso antes de subirse, algunos en la parrilla hablan con nosotros, y a partir de ahí tú explicas lo que ha pasado en esas de 20 a 30 vueltas, de 20 que es lo mínimo en una carrera del domingo, a 30 vueltas. Tienes momentos de puro entretenimiento con algunas secciones fuera de contexto, de Amanda Gala, tienes los propios directos con protagonistas a posteriori desde el mismo paddock o desde el set de entrevistas, y tienes cosas más técnicas como puede ser Box Zero, que nos da un tinte también de que este es un deporte que cuidamos mucho a nivel técnico para hacer pedagógico a partir del análisis de nuestros técnicos, con Dani Pedrosa, con Jorge Lorenzo, Carlos Checa, Paul Espargaró, Juan Martínez, para que sea interpretable aquello que hemos visto que está pasando durante el campeonato, la superioridad de Ducati, etcétera, etcétera. O sea, realmente hay un abanico muy grande de tipos de información que nosotros ofrecemos, siempre partiendo de la base del rigor, la independencia informativa y la objetividad. Y a partir de ahí cabe el entretenimiento y también los formatos que nos permiten desde ir de la opinión de la propia tertulia al puro directo de una información de última hora desde el circuito. Y por último, y la más importante, y quiero que te lo pienses bien, Carlas, ¿qué necesita MotoGP para seguir creciendo en audiencia en España? ¿Qué necesita el aficionado para cuando hay una carrera en el continente asiático que merezca la pena levantarte a las 5 de la mañana para ver la carrera? Si lo supiese, evidentemente supongo que todo el mundo recurriría a mí. Ahora, fuera bromas, yo creo que no es una ciencia exacta. Es decir, ¿cómo crece la audiencia? Según mi punto de vista, crece cuando hay una rivalidad, por ejemplo, entre dos pilotos que se sostienen en el tiempo, en varias carreras y en varios campeonatos, y entonces la gente le apetece ver una carrera para ver qué pasa con esa rivalidad, ¿no? ¿Quién gana? Esto se polariza siempre, ¿no? Unos eran de Joan Garriga y otros eran de Sito Pons, unos eran de Dani Pedrosa y otros de Jorge Lorenzo, unos eran de Marc Márquez y otros de Valentino Rossi, por decirlo así fácil, ¿no? Eso hace que haya una tendencia, que es que la gente ponga a las 2 del mediodía las carreras, en este caso en DAZN. Aparte de eso, como te decía antes, hay pilotos que arrastran masas. El caso de Marc Márquez, porque está haciendo algo que no se había hecho antes. Entonces la gente, sea por bien, a ver si gana, ojalá gane; por mal, a ver quién le gana, y a ver si falla, la gente lo ve. Y estamos en ese punto ahora. Y creo que esto es lo que realmente está haciendo que crezca la audiencia. Evidentemente que aquí gozamos en España de muy buenos pilotos y desde la cantera, lo cual nos convierte en un público muy especializado y con ojo clínico para saber si estamos ante un talento nato
Pongo, por ejemplo, cuando ganó Pedro Acosta el Campeonato del Mundo de Moto3 en el año 2021 como debutante, eso era algo extraordinario. La gente que había consumido motos antaño con otros pilotos sabía lo que estaba viendo, que era algo fuera de lo común, y eso lo valora. Entonces gozamos de un público, por suerte en España, que le gusta mucho el motociclismo y que entiende mucho, y eso nos da a nosotros margen para poder contar cosas de este deporte que enganchen a la gente a verlo cada fin de semana y a ofrecer un contenido de calidad y con muchos protagonistas distintos, desde Álvaro Carpe, pongo un ejemplo, en la categoría pequeña, hasta el propio Marc, ¿vale? ¿Qué hace falta? Bueno, pues sobre todo es que la gente joven que consume cosas de poco recorrido, poco tiempo, y desde cualquier dispositivo, sea capaz de ver cosas que le interesen ahí. Y entonces, la anécdota, lo que te decía, los formatos que funcionan ahora a través de como puerta de entrada, como redes sociales, todo eso nos ayuda mucho a que el futuro del motociclismo a través de la audiencia esté asegurado. Bueno, Carlas, ha sido un auténtico placer charlar contigo y conocer de primera mano cómo vives tanto la evolución de la audiencia como tu propia trayectoria en el mundo del periodismo y la narración deportiva. Gracias por compartir tu tiempo, tu experiencia y esa pasión que transmites cada fin de semana desde el circuito. Te deseamos lo mejor en esta temporada y en todos los proyectos que vengan. Y a quienes nos escuchan, gracias por acompañarnos una vez más. Nos vemos en la próxima entrevista.